para empezar bueno, pues como no puede ser de otra manera, agradecer siempre la presencia de Marian y el apoyo de la AEI a estos webinars, a estas píldoras que estamos llevando a cabo desde Planetic, también muy contentos con la asistencia y sobre todo, bueno, yo creo que hemos escogido un tema que interesa a todo el mundo porque, bueno, pues la IA generativa es algo en lo que todo el mundo está hablando y yo creo que hemos elegido a dos ponentes que realmente pues nos van a explicar cómo trabajar en ese plan estratégico y qué está sucediendo alrededor de la IA, como son Pablo Caballero de Lazarías Inteligenia y a Antonio Sánchez Aplana, que es el presidente de Alicantec, también vicepresidente de Planetic, ambos expertos en toda esta vorágine de la evolución de los datos y la IA y cómo está afectando a las empresas. Entonces, bueno, pues desearos que este webinar, que es bueno, pues esta serie de actividades que estamos realizando desde Planetic y que luego pues se graban y que se suben a las redes para poder visualizarlas también más adelante, pues esperemos que sea de vuestro interés y que bueno, que sigáis participando activamente como lo habéis hecho hasta ahora. Pues muchísimas gracias y Marian, te paso la palabra. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, un placer para mí poder acompañar en esta apertura de este webinario y, bueno, pues en este momento poner en valor la labor que la plataforma tecnológica realiza en el impulso de las tecnologías TIC en todo su amplio espectro y, sobre todo, pues al impulso de la innovación en el sector, al mantener siempre a todos los agentes actualizados de lo último que está ocurriendo en el sector, siempre, por supuesto, basados en la colaboración público-privada. Y bueno, pues en este caso el webinario que hoy nos trae aquí pues es de radiante actualidad. Todos estamos inmersos en esta, como decías, en esta vorágine de la IA, ¿no? Todos queremos que ChatGPT nos diga algo y todos queremos aprender, pero es verdad que tenemos que ir más allá. O sea, tenemos que hacer un uso inteligente de la inteligencia artificial, tenemos que crear valor, aprovechar el potencial de esta herramienta, que es mucho, y canalizarlo para que, bueno, pues contribuya al desarrollo de nuestra sociedad, a que nuestro tejido industrial sea cada vez más competitivo. Y yo creo que, bueno, pues esto es una labor que la plataforma conduce perfectamente a través de todos sus agentes, de todos los agentes de la plataforma, tanto organismos de investigación hasta grandes empresas. Y bueno, pues animaros a continuar en esta línea. Felicidades, enhorabuena por la labor que realizáis y desearos un webinario muy fructífero. Muchísimas gracias, Marian. Muchísimas gracias, Luli, por la introducción. Yo no tengo mucho por añadir, así que yo diría que empecemos directamente con el contenido. Nuestro primer ponente es Pablo Caballero, Senior R&D Specialist en BD Nazaris Inteligencia. Bueno, estoy muy contenta, Pablo, que estés aquí. Y bueno, nos va a contar un poco cómo pasar de usar ChatGPT y llegar a implementar un plan estratégico de IA y usando la IA al final para crear valor. Así que entonces, Pablo, la palabra es tuya. Muchas gracias. Estupendo. Pues muchísimas gracias. El placer es mío. Siempre es un placer colaborar con Planetic y sobre todo cuando tengo compañeros tan guays, ¿vale? Que saben tanto. ¿Se está viendo la pantalla? ¿Ya? ¿Le he dado a compartir? ¿Estáis viendo ya la presentación? Sí, sí, gracias. Perfecto. Bueno, pues a ver, lo primero que quería empezar comentando es que cuando hablamos de implantar inteligencia artificial, estamos hablando en el fondo de transformación digital. Es un pasito más allá en la transformación digital, un pasito más allá en la automatización de procesos. Lo que pasa es que la transformación digital parece que suena menos sexy, pero suele ser la asignatura pendiente. En la inmensa mayoría de las organizaciones de cualquier tamaño, os sorprenderíais, eh, cuando hablamos de IA, antes, siempre que estamos intentando hacer alguna implantación, tenemos que poner en orden un montón de cosas antes de poder llegar ahí, porque la IA es como la cúspide, el último escalón de una escalera, pero antes de correr hay que andar, ¿no? Pues de eso vamos a ver ahora. Vamos a hablar durante unos minutillos de qué hay que hacer para realmente poder aprovechar el 100% de las posibilidades que nos da la inteligencia artificial, que son muchísimas más allá de ChatGPT. Y para eso vamos a ver rápidamente lo que son las bases de qué estamos hablando, ¿no? Bueno, vamos al lío. Vamos a hablar
brevemente de transformación digital y menos brevemente del plan estratégico de la IA, dentro de que todo lo vamos a ver en 25 minutos, ¿no? Venga, ¿de qué hablamos cuando hablamos de transformación digital? ¿Para qué quiero yo implantar, por ejemplo, IA? Bueno, pues cuando hablamos de implantar transformación digital de un proceso de transformación en una organización, sea pública o privada, sea con o sin ánimo de lucro, lo que estamos hablando es de cómo podemos repensar los procesos de la organización para transformarlos, eliminar todo aquello que no tenga sentido o que tenía sentido a lo mejor hace unos años, pero ahora no tiene sentido, y ver qué podemos automatizar. Normalmente la primera fase de la implantación, por ejemplo, de la administración electrónica, simplemente se duplicó el proceso. Se hacía en papel y se hacía en digital. Y era una sobrecarga tremenda de trabajo. Muchas administraciones siguen un poquito ahí todavía. Lo que se trata es de ver qué proceso ya no tiene sentido directamente y podemos eliminar. Creo que a Isaac le está entrando el sonido y lo vamos a silenciar, ¿verdad? Sí, gracias. Entonces, no se trata para implantar cualquier tipo de proceso de automatización en general y de ahí en particular, no hablamos de cambios incrementales. No hablamos simplemente de la adopción de nuevas tecnologías o de hacer lo mismo con menos papel o con menos pasos. Hablamos en la medida de lo posible de cambios cualitativos o radicales que cambian lo que ofrecemos, cómo operamos y cuáles son nuestros procesos internos. Y para esto vamos a hablar, fijaos que algo tan poco tecnológico a priori, de la cultura. La cultura de la organización es fundamental. Y la base del éxito de cualquier proceso de transformación digital en general y de inteligencia artificial en particular es alinear la cultura de la organización hacia el cambio y la innovación continua. Sin esto, el proceso está muerto antes de empezar. Las claves del fracaso suelen venir casi siempre de resistencias internas, de poner el foco en la tecnología y no en el talento, es decir, las personas que van a usar esa tecnología y simplemente poner el foco en hacer lo mismo con menos papel o con menos cambios cuando lo que tenemos que es que repensar el proceso y ver cuáles de los pasos podemos quitar de medio totalmente. Las claves, que las vamos a ver en medio segundo, son orientación al cliente, ya sea el cliente puede ser el paciente que va a un centro médico, puede ser la persona que entra por la puerta de una empresa de servicios, puede ser la persona que va a la oficina del ayuntamiento para para empadronarse o para hacer cualquier tipo de gestión, el cliente el que sea, ¿no? La agilidad y la rapidez, una cultura basada en el aprendizaje, una colaboración ilimitada dentro de la propia organización que sea absolutamente transversal y cierto grado de apetito por el riesgo. Estos son los 5 puntos que marcan el éxito o el fracaso de cualquier proceso de transformación digital y de cualquier proceso, por tanto, de implantación de inteligencia artificial. ¿Vale? Lo vamos a ver un poquito rápido. Si nos sobra tiempo, después podemos volver o si tenéis alguna pregunta. Vamos a ir directamente a la segunda parte, pero de nuevo, estamos hablando de personas. Cuando esto es también importante que se comprendan los procesos de implantaciones de planes estratégicos de IA. Esto se implanta en una organización donde hay personas que tienen que asumir ese plan estratégico, que tienen que ejecutarlo, que tienen que desarrollarlo, y la base de todo no es en la tecnología, es en la gestión de personas. ¿Vale? Un plan, también esto hay que comprenderlo, un plan de inteligencia artificial en una organización es por definición un plan de innovación que suele ser un proyecto que es nuevo para que lo ejecuta y por tanto el resultado es incierto. No hay recetas mágicas que aseguren un 100% de éxito si todos los factores necesarios no están bien alineados, ¿no? Como cualquier plan de innovación, ¿vale? Tenemos que tener claro que no es predecible, va a tener un modelo organizativo personalizado. Tú no puedes aplicar el mismo plan estratégico a 50 organizaciones diferentes porque eso no va a funcionar. El equipo que lo integra, por definición, va a tener que ser interdisciplinar. Va a haber que involucrar a gente de tecnología, a gente de procesos, a gente de recursos humanos, en función de la organización e incluso a los sindicatos. ¿Vale? Eh,
precisa normalmente de una organización más horizontal para la ejecución del plan, y la planificación debe ser revisable, pero solo mediante análisis y aprendizaje, no simplemente no podemos ir dando bandazos, ¿vale? No es como si estuviéramos poniendo tarifas hoy a un país y hoy a otro. Esto hay que pensarlo bien. Por contra, los procesos productivos, ¿vale? Suelen ser predecibles en el tiempo, suelen ser unos modelos organizativos basados en tareas repetitivas y predecibles con equipos razonablemente especializados y mucho más jerárquicos. Cuando implantamos algo que es novedoso en una empresa, tenemos que pensar de forma un poquito diferente. El nivel de dificultad irá ascendiendo según lo que queramos hacer y según también dónde vayamos a implantar esta IA. El nivel más sencillo, entre comillas, sería el nivel de mejora continua de procesos. El siguiente sería la innovación incremental de productos o servicios que prestemos. Y el tercer nivel, el más elevado, sería la implantación de nuevos proyectos. Cuando vamos a implantar un plan estratégico de inteligencia artificial en nuestra organización, lo primero que hay que hacer es un análisis del nivel de madurez tecnológica de la organización, ¿vale? Es decir, ver qué infraestructura tenemos, escribirlo en negro sobre blanco. Esto lo tenemos que redactar, ¿vale? Ver qué hardware es el que tenemos, el que utilizamos, qué software es el que utilizamos, cuál es la conectividad de nuestros sistemas, cuál es la calidad de los datos que estamos generando, si se actualizan, si no se actualizan, si son ciertos, si no, cómo se guardan, etcétera, y cuáles son las soluciones previas o heredadas que hay actualmente. Normalmente esto no es un lienzo en blanco, te tienes que integrar en algo que ya existe y algo que ya está funcionando. Después de esto, tenemos que hacer algo tan poco tecnológico y tan poco sexy a priori y tan interesante como definir los procesos de negocio, los procesos de funcionamiento de esa organización. Tenemos que definir cuáles son los procesos. En el caso de una persona que, por ejemplo, llega a una administración pública, pues saca un ticket o saca una cita previa o saca cita por teléfono. Solo aquí ya normalmente habrá muchísimas áreas de mejora. Va a hablar con el funcionario de turno, le pide una serie de documentación que a lo mejor se le podía haber pedido previamente o se le podía haber advertido previamente que tenía que llevar o no, y ya te ahorras un paso, se le entrega la documentación, se coteja eh, y se hace el funcionario sube algo a su carpeta interna de gestión, se hace una serie de acciones y después hay un output, ¿no? Pues todos esos procesos hay que definirlos uno a uno. Definir cuál es el flujo de trabajo, qué proceso comunica con qué proceso y cuáles son las entradas y salidas de datos en cada uno de estos procesos. Con todo esto, podremos identificar cuáles son los cuellos de botella de todo este workflow, de todo este flujo de procesos, y ya empezaremos a ir identificando las oportunidades de automatización. Pues a lo mejor podríamos haber automatizado el tema de la cita, que no fuera necesario que una persona viniera 3 veces para pedir esta cita, o podríamos haber automatizado el mandarle automáticamente, una vez que sabemos que es lo que quiere hacer el ciudadano, qué tipo de documentación que tiene que llevar, y a lo mejor en qué formato. Podríamos saber, igual, uno va a urgencias y va a ir por cualquier motivo, podría darse de alta en una app que hiciera un pretriaje incluso cuando estás en casa antes de otra urgencia, y si detecta que es algo no grave, derivarte a un ambulatorio que tiene cerca de casa que te van a poder tratar, en vez de que todas las urgencias vayan por definición al hospital y saturar a lo mejor las urgencias del hospital por caso de gripe o de alergia que se podrían atender en el ambulatorio. Son simplemente ejemplos, ¿no? Después, una vez que tenemos ya los procesos de negocio modelados, tenemos que ver los recursos humanos y las competencias, es decir, cuál es la formación que tiene mi gente y qué formación requeriría, a lo mejor, si quiero implementar determinadas automatizaciones o determinadas innovaciones en la organización. Ver si tengo talento disponible en la empresa que me pueda ayudar a rellenar ese gap, bien porque ya tengan la formación o bien porque puedan formar a los compañeros, o tengo que apoyarme en talento externo que me ayuden a hacer todo esto. Y finalmente tengo que implementar un plan de formación y
un cambio cultural porque, aunque esto suene raro, y os sorprenderíais, el hecho de poner un plan no significa que la gente mágicamente de repente sepa hacer las cosas. Hay que formarles. Y esto que parece una perogrullada no se hace o no se hace bien en casi ninguna de las ocasiones. Y finalmente, tengo que establecer la gobernanza de los datos. Primero definir la gestión y el uso de la información. ¿Qué datos genero? Cómo se generan, a qué procesos, cuándo se generan, quién gestiona estos datos, si es que los gestiona alguien, dónde se almacenan, etcétera, ¿no? Y si tengo o no tengo políticas de seguridad y privacidad en caso de que esto no lo lleve a nadie, pues bueno, es una realidad que hay que reflejar, ¿no? Con todo esto podemos ya hacer una matriz de madurez tecnológica y organizativa. Nuestra infraestructura puede ser sistemas aislados y obsoletos, que es lo normal. Puede ser una infraestructura en proceso de modernización, que es afortunadamente cada vez también más de lo normal, o puedo tener ya unos sistemas totalmente integrados y actualizados. Los procesos de negocio serán una mezcla hoy en día en la mayoría de los sitios entre altamente manuales y parcialmente automatizados. En unas poquísimas organizaciones estarán totalmente automatizados e integrados. A nivel de talento y cultura, lo normal es que un porcentaje de la plantilla tenga poca capacitación y resistencia al cambio, un porcentaje cada vez mayor con una capacitación que puede estar en curso y algunas resistencias al cambio, porque el ser humano es así por definición, y en poquísimas organizaciones, pues todo el mundo será un crack y habrá un alto nivel de especialización y de cultura innovadora. Y a nivel de gobernanza de datos, pues hoy en día lo normal es que los datos estén dispersos y sean fiables, regular. Ya cada vez más nos vamos encontrando más organizaciones con datos centralizados, aunque sea solo parcialmente, y en unas poquísimas organizaciones hay una gestión robusta y estratégica de los datos, ¿no? Con esto hay que definir una visión y unos objetivos estratégicos. Automatización sí, pero ¿para qué? ¿Vale? ¿Cuál es nuestro objetivo último? Es crecer como organización sin necesidad de hincharnos en estructura de personal, es reducir fallos, es mejorar procesos muy concretos, es ahorrar costes, lo que sea, ¿vale? Porque el que persigue muchos objetivos normalmente no alcanza ninguno. Tenemos que identificar a dónde queremos ir a por ello. Una vez que tengamos esto, hay que definir unas metas. SMART, que la llamamos, son por las siglas en inglés, deben ser específicas, deben ser medibles, deben ser alcanzables, deben ser relevantes con un impacto para la organización y que se pueden alcanzar en un tiempo definido. Y finalmente, priorizar. Podemos identificar a lo mejor 14 áreas de mejora o proyectos potenciales, pero tenemos que poner el tiro y empezar por aquellas que sean más fácilmente alcanzables. Bueno, diseñamos el plan con su fase de investigación, planificación, proyecto piloto, escalado y monitorización de cómo va funcionando, con las acciones principales, que la parte de investigación es intentar no reinventar las ruedas, si esto ya lo ha hecho alguien otra anteriormente, ver cómo lo han hecho, ¿vale? Y si les ha ido bien, mal, cómo. Eh, Esto suele ser 1 o 2 meses y el responsable del equipo de innovación o la persona encargada. Una vez que ya tenemos claro más o menos lo que hay, que se ha hecho, planificamos qué es lo que queremos hacer, definimos el cómo, 2 o 3 meses. En aquellas organizaciones que tengan estas figuras, pues el CEO, el CTO, el director de innovación o el tecnológico. Empezamos con los proyectos pilotos, los experimentos siempre con gaseosa. Se hace un pequeño experimento donde el objetivo es aprender. Sobre todo el objetivo de un piloto es aprender qué funciona, qué no funciona, cómo funciona, ¿vale? De qué manera se hace esto mejor, y después ya se integra y se despliega en áreas clave y se escala hacia arriba, ¿vale? Estos pilotos se transforman en proyectos más transversales que van premiando otras áreas de la organización y normalmente ya se integran con alta dirección y finalmente siempre una monitorización en función de los objetivos que hayamos definido previamente, ver si realmente estamos ahorrando costes, estamos ahorrando dinero, estamos ahorrando tiempo, estamos alcanzando los objetivos, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Decía Peter Drucker que la cultura se come a la estrategia para desayunar. Si la cultura de la empresa
no está alineada a la gestión del cambio y a la innovación, por mucho que nosotros queramos hacer, las resistencias internas dentro de la organización probablemente hagan que esto falle. Entonces, lo importante siempre al principio es identificar los gaps, información y culturales. ¿Vale? Si la gente piensa que esto, una vez que lo implantan, le va a dejar sin trabajo, si tu sueldo va en que algo no funcione, tienen, podéis tener bastante claro que eso no va a funcionar, ¿no? Entonces, no es solo formación, sino también coaching, mentoría y explicar cuál es el objetivo de una forma lo más transparente posible, ¿vale? Y que haya una implementación y un feedback. A la hora de implementar proyectos pilotos, estoy dándome mucha prisa porque no quiero dejar sin tiempo después a mi compañero, ¿vale? Una vez que se implementen los proyectos pilotos, siempre empezar por los proyectos de bajo riesgo para tener resultados rápidos y medibles, porque aquí el objetivo es aprender, ¿vale? No es tener el éxito total desde el minuto, es ver qué funciona, ver qué no funciona, qué cosas hay que cambiar, cuáles son digamos, los obstáculos que no habíamos visto en un principio y adaptarlo para que esto pueda ser lo más aplicable al resto de la organización. Usar, cuando sea posible, metodologías ágiles, que no es necesariamente Scrum, pero sí metodologías que nos permitan iterar y mejorar rápidamente. Si hacemos un plan monolítico, que una vez que lo pongamos no hay forma de cambiar una coma, probablemente no funcione, porque, repito, estamos innovando. Y siempre, siempre, siempre evaluación de resultados. Tenemos que medir lo que quisiéramos medir, si va mejorando o no, tiempo de respuesta, tasas de errores, retorno de inversión, etcétera, para tener una definición clara de si el proyecto está teniendo éxito o no lo está teniendo. En función del indicador que nos interese medir, pues tendremos una descripción diferente y una meta diferente, ¿vale? Las metas siempre tienen que ser realizables, no podemos pretender que un proceso de repente mágicamente, pues el tiempo del proceso mejore en un 50%, porque sí, con un 20% ya sería un buen objetivo e ir gradualmente intentando mejorar ese tiempo por ejemplo, de tiempo de respuesta en proceso automatizado, o un 15 o un 20% de mejora en la eficiencia en determinado proceso, o en la mejora de la satisfacción de los clientes y por ejemplo, un retorno de la inversión de una vez y media lo que he invertido en menos de un año, por ejemplo. ¿Vale? Una vez que queremos escalar esto a nivel de toda la organización, el piloto se deberá integrar en las diferentes áreas de la organización que a su vez deberán tener ciclos de retroalimentación, de feedback, nos tendrán que ir diciendo esto va funcionando, no va funcionando, tengo este problema, etcétera. Habrá que optimizarla, habrá que mejorar los pilotos y esto es un proceso non-stop. ¿Vale? Y la transformación digital en general, de nuevo, esto es transformación digital con esteroides. La transformación digital es un proceso iterativo por definición y de mejora continua. No es muy realista, es como si tengo una organización más o menos tradicional, que quiero diseñar un proyecto basado en la web, ¿vale? Para poder servir a más clientes. Esto no es una máquina que la compras y te olvidas, ¿vale? Cualquier cosa que tenga que ver con la tecnología hay que comprender que tiene un mantenimiento constante, aunque sea pequeño, pero un mantenimiento constante, que puede ser con personal propio, personal externo, pero lo va a necesitar, una atención y que es un proyecto vivo que tiene que mejorar. Eso, muchas veces pensamos como en la tecnología como si todo fueran máquinas con tornillos y tal, la cojo, la compro, la echo a funcionar y hasta si tu coche tiene que pasar por el taller mínimo una vez al año para una revisión, cambio de aceite y tal y cual, un proyecto tecnológico igual, pero más, ¿vale? Y finalmente habrá que puntos clave aquí serían la integración en múltiples áreas, la optimización y los ajustes continuos y la documentación. Muy importante la documentación porque la gente tiene la mala costumbre de cambiar de organización de vez en cuando, salvo que sean funcionarios. ¿Vale? Entonces, hay que ir documentando para que si se te va una persona que gestiona un proyecto y llega otra, pueda leer en algún sitio, pues, qué se ha hecho, qué no se ha hecho, qué se ha aprendido, qué metodologías se hacían. Esto de nuevo parece una tontería, pero un proyecto mal documentado es un problemón a medio plazo y una bomba de relojería a largo plazo. Y hasta aquí, ¿vale? Yo creo que he sido bastante bueno con el tiempo. Si ya me decís, si hay un poquito más de tiempo,
me extiendo en algunas partes o lo dejamos para preguntas al final, ¿vale? Vale, muchísimas gracias, Pablo. Creo que ha sido una pincelada extremadamente interesante, ¿no? Saber cuánto proceso, cuántos pasos conlleva, ¿no? Implementar un plan estratégico de IA. También para mí súper interesante la parte del cambio cultural, ¿no? Que es importante de ir con todas las personas, de la parte de la educación. Y bueno, si tenéis preguntas a Pablo, lo podemos hablar al final de este webinar o también mientras también puedes dejar preguntas en el chat. Y ahora vamos a seguir con el siguiente ponente, que sería Antonio Sánchez Zaplana, el presidente de Alicantec, como también vicepresidente de Planetic. Y bueno, Tony, estoy muy feliz que estás aquí hoy con nosotros y que nos des algunos ejemplos prácticos de casos reales de IA en España. Muchas gracias a ti, muchas gracias a Planetic, a la agencia por invitarme a participar en este webinar. Creo que voy a ser bastante complementario a la presentación de Pablo, porque yo me pongo las esposas directamente y utilizo ChatGPT para hacer esta presentación. Por lo tanto, yo creo que pues, más allá de ChatGPT, por eso vamos a entender lo que voy a exponer aquí. Siguiendo un poquito el orden de la presentación, esta imagen es mi imagen creada con ChatGPT en modo Pixar. Ese no soy yo soy más guapo que esta imagen, ¿vale? Soy presidente de Alicante, para quien no conozca Alicante, que en la siguiente slide la presentaré, pero es la Asociación de Empresas Tecnológicas de la provincia de Alicante. Trabajo como gerente de desarrollo de negocio en la empresa de Solution y a su vez también pertenezco a las juntas directivas de otras dos asociaciones, la Asociación Nacional de Big Data Analytics e Inteligencia Nacional, Artificial y de una asociación interregional de todo el Mediterráneo Sur, que es de 1.070 kilómetros largos. Alicante, como he contado antes, es una asociación bastante transversal que recoge 63 empresas dentro de la provincia de Alicante, de todo tipo, pymes, grandes empresas, empresas de consultoría, de protección intelectual, de financiación, de desarrollo de software, de desarrollo de hardware, bastante transversal. Y a su vez la asociación tiene una figura que es bastante novedosa, que es el amigo de la asociación, que está formado por 450 personas, que no tiene que ser necesariamente que sea en la provincia de Alicante, de hecho están repartidas por todo el mundo, y que nos apoyan en toda la difusión y todas las actividades que realizamos. Las empresas que forman Alicante emplean unas 5.000 personas en la provincia de Alicante y facturan unos 533 millones de euros. Lo primero que quería un poco explicar hoy es que hay más allá de la IA generativa. Yo ya sé que la IA generativa es algo que está muy de moda, que todo el mundo lo estamos escuchando, que todo el mundo lo vemos todos los días, que salen las noticias, los deepfakes, todo lo que queramos, lo utilizan hasta los presidentes de las naciones para hacer sus posts en las redes sociales, pero la IA generativa actualmente, dentro de todo el mundo de la inteligencia artificial, solo es un 10% de los casos de uso. La gran mayoría de la inteligencia artificial que tenemos en producción y en uso tanto en la sociedad como en las empresas es el machine learning y en parte el deep learning, ¿vale? El aprendizaje de máquina y el aprendizaje profundo, ¿vale? De hecho, Gartner es una gran consultora que se dedica a este tipo de cosas, a hacer estas grandes, hizo una predicción el año pasado donde el 30% de los proyectos de IA generativa que están impulsándose por las empresas, ¿vale? Serán abandonados, ¿vale? Después de la prueba de concepto. O sea, la gente prueba, usa y se da cuenta que no sirve para sus objetivos y lo desechan, ¿no? Entonces hay que tener un poco cuidado con todo el tema de la IA generativa, ¿no? Pero bueno, la IA generativa sí para una serie de cosas, ¿vale? Aquí a la izquierda vuelvo a ponerme las esposas. Esto es una infografía generada directamente desde ChatGPT, ¿vale? Yo no he escrito absolutamente nada, ¿vale? Y le he pedido que me haga una infografía sobre lo que es los AI wrappers, ¿vale? Eh, ¿Qué son? ¿Vale? Este es el principal uso que estamos haciendo por parte tanto de las empresas que no somos grandes, que no podemos construir grandes modelos de lenguaje. Lo que hacemos es nos aprovechamos de estos modelos de lenguaje para generar casos de uso y aplicaciones verticalizadas que permiten
crear tu nicho de clientes y de mercado para el cual, o sea, puedes meter tu producto. Oye, y hay empresas que están funcionando muy bien de este tipo, como es Perplexity, que su objetivo es, por así decirlo, directamente jubilar a Google. Dos empresas que están dando mucha guerra en el tema de programación, como es Cursor y Windsurf, ¿vale? Eh, Son los que ahora se ha puesto muy de moda y han puesto alguna de moda de lo que se llama el vibe coding, ¿no? El empezar a programar sin tener ni idea, sino como empezar a programar con lenguaje natural. O la última, esta empresa china que se llama Manus, que crea un agente de estos espectaculares, que luego cuando la gente los usa, pues bueno, no son tan espectaculares, pero bueno, que ya nos enseña que los agentes de inteligencia artificial que durante este 2025 nos vamos a hartar de oír, empiezan a ser una realidad y empiezan a enseñar la patita de que es la siguiente evolución de la inteligencia artificial. Y aquí os quería presentar tres casos de uso reales de empresas españolas que no son conocidas, ¿vale? Son conocidas en sus nichos. Alguna, de hecho, comercializa sus productos fuera de España. En España creo que no tiene ningún cliente. Y bueno, como soy presidente de Alicante, pues las tres son de Alicante, ¿no? Entonces tengo que hacer un poco promoción al final de la tierra, ¿no? La primera que os quería enseñar es a Bizology, que es una empresa que dirige Pedro Trillo aquí en Alicante. Pedro Trillo es una persona súper inquieta y es una persona que fue de las primeras que consiguió una licencia de uso de GPT de OpenAI antes de que se haya ChatGPT, ¿vale? Porque su principal mercado son las startups y las grandes empresas americanas en el uso de los grandes modelos del lenguaje para generar planes de negocio tanto de startups como de grandes empresas y es la empresa que os he dicho que antes, que por así decirlo, no tiene muchos clientes por España, sí tiene más clientes por toda Europa y más clientes por Estados Unidos. Es muy interesante porque como Pedro ha vivido la evolución de OpenAI desde sus comienzos, ¿vale? Tiene una relación bastante directa con el núcleo de la empresa, ¿vale? Con los primeros, aquellos 30 que contrataron en principio OpenAI, ¿vale? Y mm, te puede contar y cuenta lo que son todo el proceso que ha tenido que seguir él para generar un producto que fuera útil más allá de un prompt, ¿vale? La siguiente empresa que quiero presentar, ¿vale? Se llama Minte, este es Oliver. Minte ha creado a ver si consiguiera poner el vídeo. ¿Vale? Minte ha creado una eh, aplicación que permite hablarle a tus datos, más allá de un propio interface como puede ser ChatGPT. ¿Y qué es hablar de tus datos? No sé si habéis probado alguna vez algún modelo de lenguaje que le queréis consultar datos financieros o datos numéricos de algo que le habéis subido, ya sea una Excel, un PDF, lo que os dé la gana, ¿vale? Misteriosamente los modelos de lenguaje, nadie sabe exactamente cómo funcionan por dentro. De vez en cuando se inventan los datos numéricos o cuando están haciendo una consulta eh, de las filas de una Excel, paran en un momento, no se sabe por qué. Deciden que ya tienen suficiente información, aunque la ventana de contexto sea mucho más amplia y no es una aplicación útil. Entonces, lo que ha creado Minte es ha creado una plataforma que puedes conectar tanto tus data warehouse, data lakes o la información que tengas, aunque sea en un gestor documental. Y de esta forma tú puedes consultar directamente, como en el caso de uso que estamos viendo, que puedes buscar luego en YouTube tranquilamente, donde pregunta cuáles son los top 20 productos que tengo dentro de las ventas de este mes y luego después de preguntar esto también le pido que le haga un gráfico. Y además de que le haga el gráfico, le da el código fuente de este gráfico en Python por si quiero integrarlo dentro de otra aplicación. Esto no es obvio, ¿vale? Esto utiliza modelos de lenguaje por debajo, ¿vale? Todos los que hay, va cambiando de típico de modelo de lenguaje pero lleva un tema de parametrización que se ve en la partición, y un tema de parametrización tanto del prompt como de unas
instrucciones específicas dentro de los sistemas a los cuales consulta para que la información que ofrece sea la que yo necesito, ¿vale? Esta aplicación Minte, además de lo que es interface tipo chat, está conectado con todo tipo de aplicaciones que podemos tener de negocio, de mensajería, está conectado con WhatsApp, está conectado con Slack, está conectado de cierta manera para que la gente de las aplicaciones y las empresas de las aplicaciones que usan normalmente puedan hacer esas consultas a sus datos de manera con lenguaje natural, ¿no? La última empresa que quiero exponer, ¿vale? Se llama Lucentia, es de Gerardo Salvador, ¿vale? Lucentia es una empresa que se ha especializado en utilizar modelos generativos de imagen para el sector inmobiliario. ¿Mm? Este es Gerardo Salvador. ¿Qué hacen? Ha facilitado a todas las empresas que se dedican tanto a la venta de pisos como al alquiler la mejora tanto de las imágenes como de todas las fotografías que se toman de las casas, facilitando tanto la limpieza de las imágenes que tenemos en nuestra propia casa, ¿vale? Como el tema de amueblar una habitación o una casa o poner una bonita una piscina como estamos viendo, ¿no? Esta aplicación que parece un poco sencilla o tal, lleva mucha ciencia detrás porque está generada con un modelo de imagen generativo, ¿vale? Está entrenado con muchísima información de datos de imágenes inmobiliarias de casas, ¿vale? Y poco a poco Lucentia va consiguiendo expandir este producto en diferentes empresas y en diferentes sectores dedicados a este sector, ¿vale? De inmobiliario y facilita para este tipo de empresas que no suelen tener personas de tecnología o de informática dentro de sus casas, poder ofrecer este tipo de productos, ¿no? Yo hasta aquí, o sea, yo quería hacer una exposición bastante breve, de tres casos reales del uso de la inteligencia artificial por empresas españolas, las cuales no son tan conocidas porque son pymes, ¿vale? Pero que dan cuenta del talento y de la capacidad que tienen las empresas españolas para encontrar su producto, su servicio y su viabilidad. Y con esto casi yo termino y ya cedo la palabra para las preguntas que pueden haber. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tony, por la presentación. Ahora nos quedan unos 20 minutos máximo para algunas preguntas que podríais tener. He visto que en el chat por ahora no hay, sino también os invito a simplemente levantar la mano o abrir vuestros micrófonos. Yo, si queréis, aprovecho esto y abundando un poquito en lo que comentamos al principio, esto de la IA, como ha dicho Antonio, más allá de la IA generativa, la IA es una herramienta, una palanca que se venía usando ya desde hace un montón de años. Lo que pasa es que la inmensa mayoría del público no era consciente, sobre todo para clasificar, predecir y recomendar. Son como los tres grandes usos eh, que se pueden hacer. Aparte de esto, bueno, nos permite una automatización total de muchos flujos de trabajo y su uso puede ser desde algo tan sencillo como normalmente casi todas las organizaciones trabajan en un programa, por ejemplo, para ejecutar una serie de trabajos, en otro programa para analizarlo y después tienen otro programa para el tema de contabilidad. Con el conectar de una forma automática todos estos tres programas y que la gente no tenga que estar copiando datos de uno a otro, a otro, a otro, se puede hacer sin IA o se puede hacer también metiendo determinadas reglas y metiendo algún módulo o haciendo una limpieza o clasificación de los datos de forma automática, que es para lo que en la inmensa mayoría de las organizaciones se está empleando actualmente, pues diferentes modelos de IA, que hay un montón para hacer este tipo de cosas, porque también por decir,
¿Y todo esto para qué? Normalmente para automatizar, ¿vale? Esto se hace para que algo que antes requería una, dos, tres, 100 personas para hacerlo, pues, que se haga de forma automática o al menos automatizar una parte del proceso. No sé si esto me estoy enrollando mucho o tal, pero que bueno, el objetivo último de la aplicación de la IA es automatizar en lo posible los procesos, ya no tanto para ahorrarte personal, sino para que el personal pueda dedicar su tiempo a aquello para lo que fue contratado. Porque si lo pensáis, en cualquier organización, las tareas de un carácter más administrativo o burocrático se comen un tiempo precioso. Además, son normalmente las tareas que todo el mundo odia hacer. ¿Vale? A nadie le gusta estar copiando de un sitio a otro datos o información. Y ya me callo. Lu. ¿Y Loli? Sí, bueno, primero muchísimas gracias a los dos por las explicaciones que yo creo que es importante también tener este punto de vista, ¿no? Cuando se está hablando de la IA generativa y los usos de ChatGPT y también ver un poco el uso que le están dando empresas particulares, ¿no? Dentro de sus modelos de negocio, ¿no? Entonces, ahora me gustaría, desde vuestro punto de vista también como expertos, el saber, bueno, cómo está afectando también esto a las pymes, porque al final, Tony nos ha traído unos ejemplos, pero bueno, al final sabemos que hay siempre una burbuja, ¿no? Cada vez que surge un desarrollo tecnológico donde hay algunas pues, que son las más avanzadas, que van abriendo camino, pero también vemos que muchas pymes pues todavía están bastante lejos de usar según qué tipos de herramientas y no acaban tampoco de ver todo el potencial, ¿no? ¿Cómo estáis viendo el desarrollo de la IA generativa para el uso de nuevos modelos de negocio, nuevos servicios, nuevos productos por parte de las pymes? ¿Y qué se necesitaría para ayudarles a ser más competitivas usando esa IA? Muy buena pregunta, Loli. Has hecho una pregunta de máster. A ver, la pyme tiene muchos problemas y la pyme encima en España es una pyme que está orientada a una micropyme, ¿vale? Tiene muchos problemas y Pablo lo ha explicado también dentro su propia presentación al final. Eh, y no tienes los datos y no los tienes ordenados y no tienes un conocimiento, por mucha IA que quieras aplicar, aplicas el principio este de los modelos de que si entra basura, sale basura, ¿no? ¿Vale? O sea, no es porque decir que la pyme tenga información que sea basura, sino si no tienes la información ordenada y no tienes una estructura de datos y una gobernanza de los datos, pues es difícil. También eso es que pasa también en las grandes empresas, ¿eh? Cuidado, las que son muy grandes empresas, luego al final lo que tienen son silos de información que no se comunican entre ellos, ¿vale? Tienen, en el caso contrario, tienen tanta información que no son capaces de tener una gobernanza de esa información, ¿no? Está claro que la IA generativa a día de hoy, más allá de un modelo de lenguaje, un ChatGPT, un Claude o algo así que puedas utilizar en una pyme de manera individual o algo así, va a tener poco impacto en un corto plazo. La evolución que va a tener la IA es difícil saberlo, ¿no? Pero sí que parece que poco a poco se va implantando o imbricando dentro de todas las aplicaciones que prestan servicio a las empresas. ¿Qué quiero decir? Quiere decir que no hay mejor tecnología que aquellas que no sabemos cómo funcionan. O sea, yo no sé cómo funciona un coche de combustión híbrido y ni tengo ni idea, ¿no? Pero todos los días lo utilizo y me lleva al trabajo y me desplaza, ¿no? Pues lo mismo pasa con la IA. O sea, podrá pasar que el programa de contabilidad o el programa con el cual hago las presentaciones o genero el vídeo en las redes sociales tenga implicado o tenga dentro un modelo de inteligencia artificial, y a mí lo que me importa es que me haga bien la contabilidad, que me saque rápido los vídeos que publico en redes sociales o que me atienda al cliente de manera automática, ¿no? Yo creo que esa es una de las cosas que puede pasar, que al final dejemos tanto de hablar de inteligencia artificial, sino de que la propia inteligencia artificial pase a ser una pieza más que están dentro de nuestros sistemas digitales e informáticos que se utilizan dentro de la pyme. Es difícil que una pyme se sume a a esta revolución o que existan soluciones inmediatas en la actualidad, pero poco a poco, al final, las empresas desarrollarán
que se dedican al tema tecnológico desarrollarán este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque si hay tantas pymes, al final puedes querer facturar a uno mucho, una gran empresa, o puedes facturar con tu aplicación a muchas pequeñas pymes y se irán desarrollando, ¿no? Entonces yo eso es mi respuesta, pero dejo a Pablo que también quede su opinión, ¿vale? A ver, nosotros hemos implantado decenas de case consulting, todos relacionados con el tema de la IA. Y todos han sido pymes. Nuestra experiencia, después de todas estas decenas de casos de uso en pymes y todos los que tenemos aparte ya en empresas de bastante mayor tamaño. A ver, para una empresa que esté en un estadio muy inicial a nivel de madurez tecnológica, como bien ha dicho Antonio, lo mejor es usar la IA que ya viene de serie con las aplicaciones que ya están utilizando. ¿Vale? O sea, no tiene sentido igual pretender correr si antes no estás andando. Entonces, normalmente, con aprender a utilizar, que no es ninguna tontería, las nuevas características que se están implementando en los programas que ya están utilizando, suele ser muchas veces una ventaja importante y este aprender a utilizar no siempre es sencillo, ¿vale? Eh, no hay mejor inversión que un poquito de inversión en formación en las herramientas que usas en tu día a día porque es enorme el tiempo que te puedes ahorrar. El segundo escaloncito para empresas que a lo mejor ya no son microempresas, con menos de 10 trabajadores, sino ya cuando ya tienes más de 10 trabajadores, el siguiente escalón en esta transformación digital es la conexión. La conexión de los diferentes programas que estás utilizando por separado, que son silos de datos totalmente independientes, eh, conectarlos todos y hacer un flujo de trabajo del dato que sea lo más automatizado posible y sobre todo la visualización de los datos. Herramientas que te permitan visualizar cómo están, en qué estado real está tu proceso productivo, ya sea una panadería, sea una imprenta, un taller de coches, etcétera. Porque una vez que tienes las aplicaciones conectadas, podrás hacer ya una extracción bastante más inteligente de los datos. Esto estamos hablando de cosas que son baratas. O sea, para una empresa que ya tenga más de 10 trabajadores, ya empieza a manejar un presupuesto para el cual a lo mejor una implementación de 15.000 euros pues, tampoco es una locura. Sobre todo si te elimina a lo mejor 100 horas de trabajo al mes que estás perdiendo en eficacia, esas 1.200 horas de trabajo al año, ya es que te están costando muchísimo más que estos 15.000 euros. El tercer nivel sería pasar de esta eh, conexión de aplicaciones y visualización de datos a una automatización un poquito más profunda, ¿vale? Entonces ya estamos hablando de empresas que tienen 30, 40 trabajadores, siguen siendo pymes, ¿vale? Pero que pueden empezar a automatizar una serie de procesos que hasta ahora pues eran pues, más o menos manuales o que no estaban automatizados en su conjunto, ¿no? O automatizar el proceso totalmente o una sugerencia, digamos, de automatización, una sugerencia de resultado que después valide una persona si esto es necesario. Yo veo un potencial tremendo. De hecho, las pymes normalmente cómo suelen crecer. Suelen crecer por su estructura productiva. Es decir, lo lógico, suele crecer por la parte que te da dinero, no por la parte de control, no por la parte administrativa. Eso suele tensionar de una forma brutal toda la parte de administración, de organización, que intentan mantener la mínima posible, porque es un dinero son sueldos no facturables, y esto suele llegar un momento en que eso está a punto de reventar. ¿Vale? Normalmente la gente de administración, la gente que hace las nóminas, todo eso está muy tensionado, ¿vale? Pues la IA permite liberar un montón de carga administrativa si se gestiona bien y hacer que pueda seguir creciendo sin esa tensión organizacional, ¿no? Vamos, de hecho le veo sobre todo potencial para las pymes, por supuesto para las grandes empresas, pero es que las grandes empresas ya estaban automatizando hace muchos años antes de que esto se volviera sexy. Venga, muchas gracias Pues muchas gracias, por esta Alonis. respuesta. Sí, muchas gracias. Ha sido súper interesante, creo que el webinar hoy,
hoy para todos y yo creo que puedo hablar para Pablo y también para Tony si resulta cualquier otra pregunta. Ellos están para que la pregunta que tenéis también después de este webinar lo hemos grabado, así que si queréis volver a ver alguna parte también es posible. Lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube de Planetic y también publicarlo en nuestra web. Y también os invito a visitar nuestra web, es planetic.es o seguir nuestro canal de LinkedIn. Y también tenemos un boletín muy, muy interesante de Planetic que también os invito de registraros para recibirlo semanalmente. Es un boletín que conlleva información sobre convocatorias, eventos del sector TIC y también cuenta lo que estamos haciendo nosotros. Así que si no queda ninguna pregunta, solo me queda agradeceros a los dos. Muchísimas gracias por vuestras presentaciones. Me ha resultado muy interesante y espero que también para las personas que estuvieron hoy como oyentes, que os sirve para el futuro y para abrir quizás nuevas puertas. Y bueno, también, como último, invitaros a nuestro próximo webinar que va a ser el 9 de mayo sobre la descarbonización del sector turístico. Lo hacemos conjuntamente con Think Tour, con la plataforma turística, de plataforma española tecnológica del turismo. Así que ahora os dejo el enlace en el chat y bueno, muchas gracias y cualquier cosa estamos aquí. Un verdadero placer. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos. Nos vemos en las Gracias, hasta redes. luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego. Chao. Muchas gracias, adiós.